Cuando obtienes ignorancia y soberbia, el resultado es una gran cantidad de mediocridad. Y algo así le está pasando tanto al gobierno en este país como a la oposición en este país. Muy buenas noches. Mi nombre es Luis Cárdenas. Esto se llama Punto Cero. Comenzamos. Pero muy buenas noches. Bienvenidos a Punto Cero. De entrada, quiero pedirle que nos ayude escribiéndonos en nuestra red social, @LuisCárdenasMX. Queremos que esta red vaya creciendo y creciendo y creciendo. Queremos interactuar con usted. Así que por favor, entre en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Kwai, en donde usted quiera. @LuisCárdenasMX. Vamos a interactuar juntos. Oiga, a ver. Hay muchas cosas que están sobre la mesa en torno al truene de la alianza entre el PAN, el PRI y el PRD. Vamos por partes. De entrada, el PRIANTR es una cosa rarísima. Es algo que se formó con fines electorales, pero que nunca tuvo realmente la intención de empatizar con el pueblo. ¿Para qué se creó el PRIANDR? ¿Para qué están juntos el PRI, el PAN y el PRD? Bueno, pues para ganar elecciones. No para que haya más seguridad, no para que haya mejores hospitales, no para que haya maestros mejor pagados y los niños tengan mejor educación. No, el PRIANDR se creó para tratar de ganarle a Morena, sin tener una pizca de empatía. Y la cosa, pues iba mediocremente. Ganaron, es un decir, retuvieron en el 2021, en la elección pasada, algunos de los estados de la República que podían retener. O sea, ya iba a ser el colmo que perdieran Aguascalientes, ¿no? Si acaso ganaron Durango, muy forzadón, y nada más. ¿Cuál fue realmente el problema? El problema vino cuando ya no se pusieron de acuerdo en lo electoral. Y es que el siguiente año vienen las elecciones en Coahuila y en el Estado de México. Y ahí la cosa tronó. Porque resulta ser que el priismo de Alejandro Moreno, el priismo que está controlando la elección de Coahuila y del Estado de México, mandó al demonio a sus socios del PAN y del PRD. Tal cual como lo escuchan. A ver, seamos francos. Hoy el debate que está en las redes, en la media, en la comunicación, es un debate infructuoso. Dicen que han tronado la alianza. Dicen que han tronado la alianza porque el PRI presentó una ley para dejar al ejército en las calles hasta el 2028. El ejército no va a regresar a sus cuarteles, no lo hará en mucho tiempo, no lo puede hacer. Y la iniciativa que presenta el PRI no sirve absolutamente de nada. El problema es que después de tantos y tantos y tantos y tantos escándalos que ha protagonizado Alejandro Moreno, después de tanta humillación que ha tenido que sufrir Marco Cortés, que ha tenido que sufrir Jesús Zambrano para defender a un indefendible, que lo mismo dice que hay que matar a los periodistas de hambre, pero no a balazos, que lo mismo extorsiona a empresarios. Oiga, después de pasar todo eso, después de que Marco Cortés y Jesús Zambrano fueron el tapete de Alito Moreno, los mandaron al demonio.
los mandaron al diablo. Tal cual como usted lo está escuchando. No les dieron oportunidad alguna de pelear por un candidato en el Estado de México. Upsi. Eso ya los puso muy mal. Eso ya tronó. Por Dios, la militarización les da igual. Lo que no les da igual, señora, señor, es que no estén parejos y no se repartan el hueso. Le digo algo. Esta oposición es tan pequeñita, es tan raquítica, es tan hormiga por su misma soberbia, porque no ha sabido poder hablar, poder empatizar, poder entender al pueblo. Y todo, hasta el momento, parece indicar que la Alianza por México simplemente tronó. Pues cualquier partido lo que busca pues es salir adelante, y si les está yendo mal, pues solo que sean masoquistas. O sea, ¿qué hacen? Sí, por eso existen los divorcios. O sea, regresamos con mucho más aquí en Punto Cero. Síganos por favor en nuestras redes sociales, @LuisCárdenasMX. Seguimos. Ya regresamos con mucho más de Punto Cero. En esta semana también se discutió la prisión preventiva oficiosa. Y es que aquí en México te meten a la cárcel antes de que demuestren si eres o no eres culpable. Aquí la presunción de inocencia no existe. Es decir, el Estado piensa que tú eres culpable, no que eres inocente. Tú tienes que demostrar tu inocencia, cuando tendría que ser al revés. El que te culpa tendría que demostrar que tú eres culpable. El tema, lejos de que es extremadamente técnico, abstruso, aburrido de pronto, es muy grave para nuestro país. Y es que en México hay todos los días al menos 300 personas que son encarceladas. La población total penitenciaria va más o menos por los 220,000, 230,000 reos y reas. Y de lo más interesante es que la mayoría no tienen una sentencia. Es decir, están ahí porque no tienen dinero para pagar un abogado. Están ahí simple y sencillamente porque son pobres. El caso de las mujeres es todavía más grave. Una mujer en la cárcel casi siempre es una mujer abandonada. Esta es una pieza especial que ha preparado mi compañera Leire Batalla en torno a la prisión preventiva oficiosa en México. La prisión preventiva oficiosa ha generado un gran debate entre políticos, servidores públicos, la Presidencia de la República y analistas, todo debido al proyecto del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, que proponía analizar la invalidez de dicha medida. El presidente López Obrador en repetidas ocasiones señaló que invalidar dicha figura tiene la esencia de impunidad y corrupción, e incluso advirtió que la Suprema Corte incurriría en una invasión abierta al Poder Legislativo, pues este es el único poder que puede reformar la Constitución. No se estaría cumpliendo con el principio del equilibrio y la separación de poderes. El legislativo tendría que actuar. No creo ello, la verdad, que se atreva, porque es completamente violatorio de la Constitución. La Constitución prevé dos formas para imponer prisión preventiva a un sujeto, la justificada y la oficiosa. La diferencia está en que la segunda debe ser dictada por el juez automáticamente cuando una persona sea vinculada a proceso por alguno de los delitos contenidos en el artículo 19, aun cuando no se ha demostrado que se cometió un delito. Con la reforma penal en 2008 se modificó la duración de esta figura, por lo que su plazo no puede excederse de 2 años, a menos que su prolongación se deba a la defensa del imputado.
En 2019, el catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa se amplió y desde entonces contiene una lista de delitos como violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, trata de personas, delitos de enriquecimiento ilícito, entre otros. El posicionamiento del gobierno federal ha sido fijo y decisivo. Incluso el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, ha defendido la figura de prisión preventiva oficiosa, al argumentar que con esta se pretende proteger a las víctimas y a sus familias, así como a testigos del agresor. Además, ha advertido que 92,000 personas que están sujetas a dicha medida por delitos graves podrían solicitar ser excarcelados. Podríamos hablar ahora de una puerta abierta. Porque 92,000 personas que hoy en México están sujetos a prisión preventiva por delitos graves podrían solicitar mediante amparo ser excarcelados. Desde el inicio del debate en el Alto Tribunal, el pasado 5 de septiembre, el ministro Luis María Aguilar aclaró que su propuesta no buscaba desaparecer la medida cautelar, sino que ésta fuera dictada cuando esté debidamente justificada y se aplicara de manera excepcional, limitada a los principios de legalidad y presunción de inocencia, sujeta a un plazo razonable. Esta medida debe estar sujeta a un plazo razonable y no tener una duración indefinida, pues en vez de ser una medida cautelar, podría considerársele como una pena anticipada. No obstante, la mayoría de los ministros se manifestaron en contra del proyecto de su homólogo, argumentando que a la Suprema Corte de Justicia de la Nación no le corresponde modificar la Carta Magna, pues es el Poder Legislativo el encargado de esta tarea. Finalmente, el pasado 8 de septiembre, tras días de debate, el ministro Luis María Aguilar retiró su proyecto para construir una nueva propuesta que intente plasmar las posturas de sus pares. No le cambie, esto es Punto Cero. Regresamos con mucho más. La violencia en Sonora está imparable. Se ha convertido en uno de los estados de la República cada vez con mayor riesgo. Y no es para menos. Lo que pasó hace algunos días, cuando terminaron por quemar a 2 empleados de la Comisión Federal de Electricidad después de haber baleado su camioneta, pues nos hace pensar en el fracaso que representa el gobierno de Alfonso Durazo. Sin embargo, en este país, uno tiene que hacer cosas ilegales para progresar. La siguiente historia lo va a impactar. Óscar Valderas, en su Nación Criminal, nos cuenta cómo es que han expandido sus tentáculos hasta el África los integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. Hace 14 años, en el verano de 2008, un avión bimotor inició un viaje de 5.300 kilómetros con 500 kilos de una carga sospechosa. La bitácora de vuelo registró que aquel 12 de julio, la avioneta salió de Anzoátegui, Venezuela, rumbo al aeropuerto Osvaldo Vieira en Guinea-Bissau, una pequeña nación en el oriente de África. La tripulación de 3 no lo sabía, pero los ojos del Interpol lo seguían de cerca, tanto que apenas aterrizaron fueron rodeados por agentes armados. Para la sorpresa de las autoridades, el cargamento no era cocaína, sino medicinas para el ejército guineano, pero el operativo internacional no había sido del todo un fracaso. La identidad del piloto apareció en una base de datos de los hombres más buscados en el mundo por tráfico de drogas. Ese hombre resultó ser Carmelo Vázquez Guerra, un ciudadano venezolano que trabajaba para el cártel de Sinaloa. Por años, voló cargamentos de cocaína desde Sudamérica hasta México e incluso logró escapar de una detención en Campeche. Eso le permitió ganar la confianza del Chapo Guzmán, quien le encomendó una difícil misión: conquistar para los sinaloenses el continente africano. La detención de Carmelo Vázquez en África fue una de las muchas ocasiones en que el cártel de Sinaloa vio frustrados sus anhelos de brincar el Océano Atlántico y apoderarse del mercado de drogas del segundo continente más grande del mundo. Intento tras intento, el sueño del gran cártel global se le escapaba al Chapo Guzmán, pese a que ya tenía personeros en Europa y Asia. 5 años más tarde, el presidente de Guinea-Bissau dijo en una entrevista para el diario británico Telegraph que el crimen organizado en América quería plantar su bandera en el oriente de África. El mandatario fue cauteloso con sus palabras para no armar un lío con México y dijo que los cárteles de las drogas latinos amenazaban a ese país. No hacía falta especificar. En aquel año, el único cártel con poder para hacer ese brinco era el de Sinaloa. Sin embargo, ese poder no fue suficiente, y el mercado de drogas en África permaneció por años bajo el control de grupos criminales locales como la mafia nigeriana y familias criminales de Asia. Sin embargo,
Desde hace un par de años, un cártel mexicano aparece como un jugador importante que prende las alertas desde Marruecos hasta Sudáfrica. Un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, compartido a autoridades mexicanas y al que MBS Noticias tuvo acceso, da cuenta que los anhelos del Chapo Guzmán han sido retomados por aliados de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, quien ha ordenado que el cártel Jalisco Nueva Generación se haga presente en aquel continente. Según el informe basado en datos del Centro Africano de Estudios Estratégicos, el CJNG ha usado desde hace al menos 2 años a sus representantes en Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú y Brasil para volar cocaína no solo a Guinea-Bissau, sino a países vecinos y costeros como Senegal, Gambia, Guinea, Cabo Verde y Sierra Leona. Desde ahí, sus representantes marcan 2 rutas. Unos llevan la carga por Mauritania y Mali hacia Marruecos y hasta Europa, mientras que otros la llevan a países como Ghana, Togo y Burkina Faso, desde donde se distribuye al oeste, centro y sur de África. El CJNG, advierten, puede hacerlo porque en general los países africanos poseen una buena infraestructura aeroportuaria y carretera, pero instituciones débiles y autoridades corruptas. Un diagnóstico que bien podría aplicar a la mayoría del territorio mexicano. En resumen, en México y en África se sienten como en casa. Las posibilidades del éxito del cártel Jalisco en la conquista de este mercado de drogas deberían aterrar al país. La Plaza África es el segundo continente más poblado con 1.2 mil millones de personas. Según la ONU, en ninguna otra región del mundo el uso de drogas ha crecido tanto en los últimos 10 años. La marihuana, cocaína y heroína tienen una demanda millonaria, especialmente entre las zonas más hacinadas y pobres. Si conquistan ese continente, su poder de fuego y corruptor será aún más avasallador. Habrán logrado una enorme victoria en el tablero criminal global y una vergonzosa derrota para México. Y entonces, tal vez, ya sea muy tarde para detenerlos. Regresamos con más. Esto es Punto Cero. @Luis Cárdenas MX. Hola Luis, feliz día a ti y a todos los cinéfilos que siguen esta sección de recomendaciones de cine. La película de la que hablo hoy es mexicana, es ópera prima, toca el durísimo tema del suicidio entre jóvenes y es sencillamente impecable e imparcial. Hola. Me refiero a 50 o Dos ballenas se encuentran en la playa, del director Jorge Cuchí. Como sabemos, llevar a la pantalla una historia donde desde el principio sabemos que la conclusión de la misma es la muerte de 2 jóvenes, es caminar sobre un terreno minado, porque es algo dolorosamente real y cualquier ficción involucra inmediatamente al espectador que conoce algún caso o de su círculo íntimo familiar o de amistades cercanas. Por lo mismo, la narrativa de Jorge Cuchí no solo demuestra un respeto palpable al no caer en sentimentalismos burdos de telenovela o lugares comunes donde hay una moral que, entre líneas, busca encontrar y castigar con dedo acusador a algún culpable sin profundizar en las causas. El caso de Jorge Cuchí es que se mantiene atento a las circunstancias sin juzgar ni predisponer al espectador. Cuchí muestra cómo se van dando las cosas desde el reto 45 de los 50 que establece el juego de la ballena azul, que por desgracia fue un acontecimiento real. Y bueno, entre sus 2 protagonistas, que son Elisa y Félix, interpretados bordado a mano por Carla Coronado y José Antonio Toledano respectivamente, nos presentan estos 2 jóvenes que van de una ternura envidiablemente perfecta hasta una violencia aterradoramente fría y sin el más mínimo asomo de arrepentimiento, capaces de mezclar en su conversación palabras de profundo amor, una soledad dolorosa, un deseo estoico de morir y una asombrosa charla casual e inocente de 2 jóvenes que se van conociendo hasta enamorarse perdidamente, donde la muerte y el nos vamos a morir está constante en su diálogo. Donde la figura adulta no tiene pantalla, conservándose siempre fuera de cámara para solo oír las dudas, los reclamos y la desesperación al no saber cómo o qué está pasando con sus hijos. Una película muy fuerte y por lo mismo necesaria, además que se estrena previo al Día Internacional de la Prevención al Suicidio. Una muestra más de que el cine mexicano puede tocar temas complejos con la ética, asesoría y buena manufactura por parte de sus realizadores. Tanto es así que está nominada al Ariel como mejor ópera prima y guión, y es una fuerte contendiente de ambos rubros para este año. Mi nombre es Saúl Arellano, pero me encuentras en redes sociales como Saúl Montoro en Twitter, Facebook e Instagram. Que tengan una gran función de cine y nos oímos a la próxima.
Pásala increíble, descanse, bonita noche. Lo espero todos los días en punto de las 6 de la mañana en la primera emisión de MBS Noticias. Bye bye.